Entonces, arrancamos con el tema de hoy y el título del mensaje que vamos a estar desarrollando se titula de esta forma: Iglesia, ¿qué significa para mí? Sí. Creo que el nombre ya sugiere un poco de la temática de hoy. Vamos a estar hablando sobre la iglesia, pero puntualmente vamos a responder dos preguntas, ¿sí? ¿Cómo es la iglesia que Dios quiere? ¿Sí? ¿Cómo se ve la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios cuando Él pensó en la iglesia? Y número dos, ¿qué significa para mí la iglesia? ¿Qué significa para vos la iglesia? ¿Sí? Dijo una vez un exjugador, entrenador de béisbol, Leo Durocher, esta frase. Cuando yo leí por primera vez esta frase, nunca más la olvidé, y cada vez que la recuerdo, que pienso en ella, me invita a reflexión. Leo dijo lo siguiente: el béisbol es como la iglesia, muchos asisten, pocos entienden, dijo él. Sí. Él se estaba refiriendo a que son muchas personas que asisten los fines de semana a los juegos de béisbol, llenan estadios, celebran, gritan, apoyan a su equipo, consumen lo que está allí en el estadio, creyendo que entienden el deporte, dice Leo, pero no han captado la esencia del mismo. Él decía, el béisbol es mucho más que anotar una carrera. Es interesante lo que él plantea y me llama la atención que haya elegido la iglesia para hacer la comparación, porque tengo entendido que Leo no era precisamente un hombre de fe, ¿sí? Era más bien alguien polémico dentro y fuera de la cancha. Entonces es interesante la comparación que él hace, pero me parece que no pudo haber hecho una mejor comparación, ¿sí? Al comparar el concepto de béisbol, que según él nadie entiende a pesar de que llenan los estadios, con la iglesia, ya que 2000 años después de haber sido establecida, la iglesia está llena de personas, pero no terminamos de comprender qué es verdaderamente, ¿sí? ¿Para qué está diseñada la iglesia? Y sobre todo, ¿qué significa la iglesia para cada uno de nosotros? La confundimos con edificios. Pensamos que es un evento más en nuestra agenda semanal. Confundimos la iglesia a veces con show, con espectáculo, con algún club social exclusivo para personas que han alcanzado un nivel superior de vida. La confundimos con algo por lo que venimos semana a semana a consumir. Y podría continuar la lista de lo que pensamos muchas veces que es la iglesia, pero la iglesia es mucho más que eso y está muy lejos de ser algunas de las cosas que he mencionado. Pareciera que no terminamos de comprender cuál es la importancia que tiene la iglesia para nuestra sociedad en pleno siglo XXI. Y el discurso popular que escuchamos allí afuera, en las personas, a veces en los medios de comunicación, ¿cuál es? La iglesia no sirve, la iglesia está obsoleta, la iglesia es del tiempo pasado, eso tiene que desaparecer. Hoy más que nunca, la iglesia es fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Tiene propósito, ¿sí? Fue pensada para algo que trasciende el que nosotros vengamos cada sábado y tomemos un tiempo para estar aquí juntos como familia, ¿sí? Muchas gracias, Vinicius. Ahora que escuchaba a Nay orando al inicio, ella nos invitaba a agradecer a Dios por la iglesia, dar gracias por este lugar, porque tenemos una silla que aún en medio de las carencias que podríamos tener en esta casa, Dios es bueno que nos permite estar acá juntos orando. Pensaba, ¿cuántos de nosotros? Porque la semana pasada analizábamos una serie de cosas por las que agradecemos a Dios constantemente, por nuestra familia, por nuestra casa, por la comida, por la salud, tantas cosas en las que vemos la fidelidad de Dios. Pero pregunta, ¿cuántos le damos gracias a Dios constantemente por la iglesia? No el sábado cuando estamos acá, pero en casa. No sé, despertar un lunes y decir, wow, Dios, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por el cuerpo de Cristo en la tierra. Gracias porque tengo un lugar donde sé que puedo ir el fin de semana a compartir con mi familia de fe. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Hay gente que lo hace indiscutiblemente, pero creo que no está en la lista de prioridades de la gran mayoría, lamentablemente,
Damos eso por sentado. Va a haber siempre una iglesia en mi ciudad, en mi barrio, en mi vecindad. Siempre, no necesariamente, vivimos tiempos difíciles. Hay que darle gracias a Dios porque todavía tenemos esta bendición de venir a congregarnos, de venir a crecer en familia, a un lugar como este. Nos hemos acostumbrado muchísimo a la iglesia, los cristianos, y minimizamos el valor de la iglesia, minimizamos el regalo que es la iglesia para nosotros y para la humanidad entera, ¿sí? Entonces agradecemos por otras cosas. Por ejemplo, yo estoy agradeciendo a Dios por el servicio de salud, el sistema de salud, los hospitales en Uruguay, porque Ire no se sentía muy bien de su estómago hace un rato. Ella vino para acá conmigo y entonces mi suegra la llevó y están allá en el hospital evangélico para que la atiendan y vean a ver qué es lo que tiene y le puedan medicar algo para que se sienta mejor. Entonces damos gracias a Dios por estas cosas, ¿sí? Por los profesionales en salud, por la medicina en general, por todos los avances que nos ayudan a superar enfermedades físicas y tener mejor calidad de vida. Pero no nos damos cuenta que la iglesia cumple un rol similar en la sociedad y en la familia, pero en algo que trasciende nuestros cuerpos físicos, ¿sí? Tiene que ver con la salud, la restauración del alma y la sanidad integral de nuestro ser, física, emocional, relacional, espiritual. Y alguien pregunta, pero eso no es lo que hace Jesucristo. Por supuesto que sí, pero a través de su iglesia, que es su cuerpo en la tierra, conformado por la totalidad de creyentes en el mundo y que se hace visible a través de iglesias locales que son las encargadas de, guiadas y capacitadas por el Espíritu Santo, de que el propósito de Dios sea llevado a cabo en la tierra. Es tremendo el rol de la iglesia. Es importantísima la tarea de la iglesia. Nosotros lo hemos minimizado a unas horas el fin de semana, ¿sí? Tenemos que despertar y entender cuál es verdaderamente nuestro rol en la sociedad. Escribe Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 3, versículos 14 al 15, versión Dios habla hoy. Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si me retraso, sepas cómo debe comportarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Y en una sociedad de relativismos donde cada quien elige qué es verdad, qué es mentira, qué es cierto, qué no, hoy más que nunca nuestra tarea como baluartes en defensa de la verdad está más vigente que nunca. ¿Cómo estamos cumpliendo ese rol en nuestra sociedad? Vamos a orar y pedirle al Señor que nos siga dirigiendo en los próximos minutos. Papá, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos regalas para estar acá en tu casa, estudiando tu palabra, Señor, conociéndote un poco más a través de lo que tú dejaste acá para nosotros, Señor. Gracias por cada persona, familia, hombre, mujer que nos acompaña en esta reunión, Señor. Bendecimos sus vidas. Gracias por el regalo que son para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, por este lugar, por esta familia de fe, Señor. Gracias por cada persona que hoy no nos pudo acompañar por salud, por trabajo o porque está descansando, Señor, disfrutando sus vacaciones. Bendecimos donde sea que estén, Señor. Damos gracias también por sus vidas, papá. Y desde ya también saludamos a aquellas personas que tú seguirás sumando, Señor, a esta familia de fe en las próximas semanas, meses, años, Señor. Háblanos en esta noche, Señor. Queremos escuchar tu voz con claridad, papá, y entender una vez más cuál es la importancia de la iglesia y que a partir de ahí, Señor, empiece a tener un significado mayor para cada uno de nosotros. Lo pedimos, Dios bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estar desarrollando este tema en el libro de Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 41 al versículo 47, ¿sí? Esta porción de texto es como la referencia de lo que es una iglesia saludable. Y a partir de allí entonces vamos a reflexionar en algunos principios que es importante para nosotros recordar en este tiempo y que nos van a ayudar a responder algunas de las preguntas que planteamos al principio. Dice el texto, versículo 41: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas.
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Dice el 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Termina esta parte: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mucho para extraer de esta porción de texto, pero me voy a enfocar en 5 aspectos que nos ayudan a comprender cómo es una iglesia saludable, ¿sí? ¿Qué tiene que tener una iglesia que es saludable y que se mantiene con el modelo que vemos en el Nuevo Testamento? Número 1, una iglesia saludable es una iglesia que crece en santidad, ¿sí? Vamos a retroceder un poco al versículo 38. ¿Sí? Recuerden que todo esto es en el contexto de Pentecostés, aquel primer grupo de seguidores de Jesús. Son llenos del Espíritu Santo, hay un avivamiento allí, hay un despertar. Pedro predica el evangelio, la gente no entiende qué es lo que está ocurriendo, y a partir de aquella predicación poderosa, un grupo de casi 3,000 hombres y mujeres creen en el evangelio y reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Antes las personas escuchan esto, preguntaron esto: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer después de aquello que plantea Pedro? Ojo la respuesta en el versículo 38 de Pedro: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ojo con esto, ¿sí? Una iglesia saludable es una iglesia que vela porque el carácter de Jesucristo esté siendo formado en cada uno de sus miembros. Ese es el principal objetivo, discipular, ¿sí? Que esa fue la encomienda que nos hizo nuestro Salvador allá en Mateo 28:19. ¿Qué debemos hacer? Preguntan ellos. Pedro no les responde algo como: no tienen que hacer nada, Jesús les ama, pueden seguir viviendo de la manera en que están viviendo, ustedes regresen tranquilos, todo va a estar bien. La respuesta de Pedro es fuertísima. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse, les dice Pedro. Arrepiéntanse, sí. Una palabrilla que hoy como que nos da miedo mencionar, ¿no? Conocemos gente nueva a la que les vamos a predicar el evangelio y nos preguntan ¿qué debemos hacer? Y es como, uy, si le digo que se arrepienta, capaz que no vuelve más a la iglesia. No, tranqui, Dios te ama. Sigue viviendo de esa manera, ¿sí? Arrepiéntete, les dice Pedro, ¿sí? Ojo, es cierto que la transformación, la santidad, formar el carácter de Jesús en nosotros, eso es tarea del Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer nadie. Eso no lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Nadie puede cambiar a nadie aunque quiera. Esa no es nuestra tarea, pero sí es nuestra tarea impulsar a los miembros de la iglesia a vivir vidas apartadas de aquello que está destruyendo sus vidas. Cambien su forma de pensar. Cuando Pedro les dice arrepiéntanse, es como si les dijera: cambien su forma de pensar. Cambien su forma de vivir, cambien la dirección en la cual están llevando sus vidas. Eso es lo que significa arrepentirse, del griego metanoia. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección total. Cambien. ¿Qué debemos hacer? Cambien, ¿sí? Nuestro problema es que hoy, en lugar de ayudarnos para que podamos ver nuestros errores, ¿sí? En lugar de animarnos e impulsarnos unos a otros a buscar vivir vidas que honren más a nuestro Señor, sí, con amor, por supuesto. Es fundamental el amor, sí. Con respeto, sí. No vamos a insultar a nadie y a pisotear su vida para hacer que cambie, sí. Con sabiduría, sí. Pidiéndole al Señor que prepare esos momentos oportunos para conversar, poder tener conversaciones. Amo
amo cuando puedo tener una conversación con mi pastor y me dice, bro, no es por ahí. Y a veces es como, oh, no quería escuchar eso, pero cómo necesitaba escucharlo, ¿sí? Cómo necesitaba saber que hay áreas de mi vida que capaz yo no estoy viendo, soy incapaz de ver. Pero Dios pone a alguien cercano para que con amor me haga ver estas cosas y me ayude a cambiar la dirección en la que estoy viviendo, ¿sí? Pareciera ser que nos da miedo, ¿sí? Porque nos rechacen. Entonces estamos impulsando personas a permanecer en aquello que está destruyendo sus vidas. Por miedo a que alguien nos rechace, por miedo a que alguien deje de hablarnos o se incomode un poco con nosotros, preferimos ver cómo alguien que supuestamente amamos está caminando hacia la destrucción de su vida, de su matrimonio, de su familia, de su salud, de su relación con Cristo. ¿Sabe lo que dijo Jesús en Juan 6:66? Después de que algunos de sus discípulos escucharon su enseñanza. Dice lo siguiente: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Jesús no suaviza el mensaje para retener gente a su alrededor. Vemos amor en él, esta compasión genuina que lo impulsaba a acercarse a las personas que estaban enfermas, que estaban lastimadas, los marginados en la sociedad, personas que no tenían chance. A esas personas se acercaba a Jesús, las restauraba, las abrazaba, las sanaba, pero les decía cuál era el camino que tenían que seguir de aquí en adelante. Y no era negociable. No había manera de negociar esa verdad. Allí es donde tienes que mantenerte. Y a raíz de eso, personas abandonaban a Jesús, ¿sí? Es importante para mí que esto quede claro, ¿sí? ¿Cuántos sentimos que aún estamos en rehabilitación? Todos, ¿no? Yo no puedo levantar las dos manos porque se me cae el micrófono. Todos acá estamos en rehabilitación, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene sus luchas particulares, cosas con las que nos tropezamos más de lo que nos gustaría, ¿sí? Y una y otra vez nos encontramos nuevamente peleando con estas cosas, ¿sí? Yo no estoy tan siquiera insinuando con este principio de que una iglesia saludable es una iglesia que crece en santidad. No estoy insinuando que la iglesia es un lugar donde nos encontramos gente perfecta. Nada que ver, no estoy diciendo eso, todo lo contrario. ¿Sabe quiénes nos encontramos en la iglesia? Aquí nos encontramos todos, desde chismosos, mentirosos, orgullosos, envidiosos, los que luchan con el carácter, los que están desanimados, los que tienen baja autoestima, aquí estamos todos, ¿sí? Cada uno de nosotros sabrá cuál es aquella lucha con la que tenemos que acercarnos cada vez más al Señor para que nos ayude. Y para eso es la iglesia, por eso es de mis lugares favoritos, porque es lugar perfecto para personas imperfectas como nosotros. Esa es la iglesia. Pero tenemos que predicar todo el consejo de la palabra, lo que motiva y lo que confronta también, con el objetivo de que cada uno de nosotros cada día se parezca más a nuestro Salvador Jesucristo. Dice Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, ¿sí? Nunca de una manera arrogante, prepotente, por la fuerza, con humildad, con amor, con ternura. Bro, ¿sabes qué? Ese no es el camino. Y acá nosotros como iglesia nos toca impulsarnos unos a otros en esto, predicar las partes de la Biblia que nos animan, nos motivan, renuevan nuestras fuerzas, pero también aquellas que nos exponen a nuestra realidad, cómo está nuestro corazón a veces y la urgencia que tenemos de arrodillarnos delante del Señor, pedir perdón, que restaure nuestras vidas y que nos ayude de vuelta a tomar el camino correcto. Número 1, una iglesia saludable es una iglesia que crece en santidad. Pero número 2, una iglesia saludable es una iglesia que crece en conocimiento de la verdad.
Hechos 2, versículo 42, cuando está narrando esta historia, dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Pasaron unos cuantos años después de esta capacitación intensiva que había tenido Jesús, instruyendo a sus discípulos. Y una de sus últimas palabras fueron las siguientes, Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer, ojo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. De eso se trata esto, de enseñarnos, de crecer en la verdad. Pero pérdida del amor por la palabra de Dios, pérdida del amor por Cristo mismo y conocer la verdad, es lo que nos está llevando muchas veces a tener un concepto distorsionado, no solamente de Dios, sino también de la iglesia y de su verdadero propósito. Va a aparecer una imagen allí en la pantalla, quizá algunos recuerdan esto, es la imagen de la Catedral de Cristal. Algunos recordarán lo que ocurrió allá cerca del año 2010. Yo estaba dando mis primeros pasos en la fe. Voy a hacer este paréntesis enorme para que esto se entienda de la manera correcta. Esto no es para nada una crítica a otras organizaciones, no se trata de eso el mensaje de hoy. Es más bien aprender del dolor que una pérdida como esta ocasiona en el pueblo de Dios, ¿sí? Considerada como la iglesia más famosa de los Estados Unidos en los años 80, era una iglesia que estaba conformada por entre 12,000 y 15,000 personas, y se cree que para la década de los 90, 6 millones de personas miraban sus programas de televisión en el mundo entero, ¿sí? Ese edificio, conocido como la Catedral de Cristal, estaba valorado en más de 60 millones de dólares, ¿sí? Pero a pesar de todos esos números tan positivos, tan buenos, ¿sí? En el 2010 esta iglesia entró en bancarrota y en muy corto tiempo pasó de ser una iglesia de 12,000 miembros a una iglesia de 1,000 miembros. Ya la gente no estaba siendo tan generosa, ya sus programas no estaban siendo tan vistos en el mundo entero. Y lo que pasó es que en el 2012 esta iglesia desapareció y el edificio fue comprado por la diócesis católica en el condado de Orange, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Alguien se refirió a la situación de esta manera, dijo: Dios sigue y seguirá usando personas, no templos, no edificios. Por más dolor que cause esta pérdida material, en realidad nuestro Dios no busca edificios lujosos, Dios busca corazones. Lo que ocurrió aquí es que se convirtió en una iglesia que estaba al servicio del templo, no un edificio al servicio de la iglesia. Eso llevó a la iglesia a una situación límite, sí. No está mal, hemos hablado aquí, invertir en nuestra casa y equiparlo y acondicionarlo y administrarlo bien para la gloria de Dios. Lo que no está bien es perder de vista que esto no es el fin de la iglesia, es solamente un medio, y que a Dios le importan las vidas humanas, los corazones, no tanto el hormigón, ¿sí? Pero es cuando perdemos profundidad en la palabra de Dios, cuando nos entretenemos con cualquier cosa que nos acaricie el ego, lo que nos gusta, nuestras pasiones, que empezamos a tener conceptos distorsionados de lo que es la iglesia. Una actividad en la semana, un club social, algo en lo que vengo a consumir para que me entretengan, ¿sí? La iglesia no es ni siquiera un lugar al que asisto, es un cuerpo del cual formamos parte. Esa es la realidad, ¿sí? Es un organismo viviente. Y para crecer y estar fuerte ejerciendo nuestro rol dentro de ese cuerpo, tenemos que crecer en conocimiento de la verdad. Por eso la iglesia de aquel tiempo dice que se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles, conociendo la verdad de primera mano, escudriñando la verdad, creciendo en la verdad. Eso debería ser un anhelo para cada uno de nosotros.
Me tocó el corazón ver a estos muchachos ahora realmente allí. Y están felices, traen sus Biblias, las abren, leen la palabra, salen desafiados. Gloria al Señor por eso. Que haya un deseo en nosotros genuino también de crecer en el conocimiento de la verdad. Iglesia saludable crece en santidad, iglesia saludable crece en conocimiento de la verdad, pero una iglesia saludable también, este es el punto 3, es una iglesia que crece en unidad y en generosidad. Versículos 44-45, todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. Vendían propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Sí, esto es importantísimo porque cuando en Mateo 18 Jesús utiliza una palabra que allí en Mateo, en nuestras Biblias, se traduce como iglesia, Él está usando una palabra que era común para referirse a una asamblea, ¿sí? O a un grupo de personas que estaban reunidas con un fin específico, ¿sí? Pero el significado original de esta palabra era para referirse a los llamados, ¿sí? Es decir, que Jesús se está refiriendo a un grupo de personas que son convocadas, que son llamadas para permanecer unidas en determinado propósito y alcanzar objetivos comunes juntos, ¿sí? Y esa es básicamente la esencia de la iglesia. Es una familia que se mantiene unida para alcanzar objetivos comunes. Y aquellas personas de hace 2000 años entendieron muy bien este concepto. Ellos entendieron que no se trataba de uniformidad, que no se trata de vestirnos todos de la misma manera. A mí me encanta porque si usted quiere venir a la iglesia en short, puede hacerlo, siéntase en la libertad de hacerlo. Pero si usted quiere venir a la iglesia en corbata, también siéntase en la libertad de hacerlo, ¿sí? Gracias a Dios, en el cuerpo de Cristo hay variedad para elegir, ¿sí? Tenemos que sentir libertad por estas cosas. No se trata de uniformarnos y vernos todos iguales. Tampoco se trata de pensar todos igual, de hablar todos igual, de hacer las mismas cosas. Es un grupo de personas diferentes en personalidad, en carácter, en cultura, en historias de vidas, dones y talentos diferentes, llamadas por Dios, capacitadas por el Espíritu Santo para que sus propósitos sean llevados a cabo en la tierra, ¿sí? Esa es la esencia de la iglesia. Y esa unidad, ese amor por nuestra familia, por los nuestros, por aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, debe impulsarnos a la generosidad unos con otros. Por eso queremos ser una iglesia generosa, una iglesia que bendice vidas, una iglesia que da con el corazón, que trae para que la obra del Señor se siga llevando a cabo, para seguir invirtiendo en nuestra casa, para seguir evangelizando, para seguir entregando surtidos, para seguir siendo sal y luz en la tierra. Este era el modelo de la iglesia en el primer siglo. Eran generosos, eran una familia y eran generosos unos con otros, ¿sí? Porque entendían que eran el mismo cuerpo, la misma familia. Romanos 12:15, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Si Cristo es nuestro Señor, Él nos vincula. Y no podemos excluirnos unos a otros. Y yo voy a ser sincero con ustedes. Acá en la iglesia, en la familia en Cristo, hay una unión particular, hay un vínculo particular, es una convivencia especial que no se experimenta afuera, ¿sí? Ojo, ni aún con nuestras familias de sangre. Amamos a nuestra familia, sí, hermanos, tíos, primos, abuelos y toda esa gente linda con la que Dios nos ha bendecido. Pero hay algo tan hermoso que solo se experimenta con nuestra familia de fe que es difícil explicar. Hay que vivirlo, tiene que experimentarse, tiene que sentirse, ¿sí? Para entender de qué se trata esto tan hermoso, ¿sí? Esto que solo puede ser posible cuando miramos a Jesucristo clavado en la cruz y entender cómo una persona que está a kilómetros de distancia del lugar en el que yo nací, que habla una lengua diferente, que se mira de forma diferente, que piensa diferente, que tiene gustos diferentes, es mi hermano, es mi hermana.
Es mi familia. Es maravilloso, ¿no? Una iglesia saludable crece en unidad. A pesar de la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo, una iglesia saludable, refiriéndonos a iglesias locales o a la iglesia universal en el mundo entero, es una iglesia que crece en unidad. Tenemos que buscar permanecer unidos, ¿sí? Y allí vamos a desarrollar nuestro potencial. Ahí va a ser expresado esos dones, esos talentos con los que Dios nos equipó. La iglesia es el lugar perfecto para potenciarlos. La mentira del enemigo nos hace creer que fuera de la iglesia estamos mejor. No necesito una iglesia, ¿sí? No necesito, alguien dice por ahí, cristianismo es relación, no religión. Yo soy la iglesia, yo no voy a una iglesia. Bro, no se trata de eso. Nos necesitamos unos a otros, ¿sí? No es religión realmente. Es una relación con nuestro Salvador, pero porque Él es nuestro Salvador, entendemos que formamos parte de su familia. Y no podemos vivir desvinculados de eso tan hermoso como es la familia en Jesucristo, ¿sí? Número 1, una iglesia saludable crece en santidad. 2, crece en conocimiento de la verdad. 3, crece en unidad. Pero número 4, una iglesia saludable, ojo con esta es la que más me desafía en este tiempo. Es una iglesia que crece en impacto a la comunidad, ¿sí? Vean qué interesante lo que dice el versículo 47 cuando describe esta iglesia en Hechos 2. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, ¿sí? De todo el pueblo de Dios sin duda alguna, pero también de gente que había a su alrededor. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que provoca que un movimiento nuevo, que es perseguido y odiado por los poderes políticos y religiosos de la época, se gane la estimación general del pueblo, ¿sí? Otra versión dice, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían, ¿sí? A pesar de que era una revolución lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los religiosos querían desaparecerlos, los políticos querían desaparecer este movimiento, pero ellos se ganaron la estimación del pueblo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué es lo que pasa allí para que esto ocurra en este tiempo? ¿Sí? Es que era una iglesia que no se limitaba a la liturgia de 4 paredes. Era una iglesia que iba más allá. Se reunían en el templo, sí. Se reunían en casas también. Pero su impacto era de adentro hacia afuera. Ellos entendían cuál era su misión, para qué estaban en ese tiempo, ¿sí? Entonces escuché una vez la historia de esta mujer. Esto es un testimonio. Lo escuché hace algunos años atrás. Dice que esta persona llegó con una brigada de gente, de personas capacitados. Eran rescatistas. Llegaron a sacar a un grupo de niños que estaban viviendo en esclavitud, estaban encerrados como en sótanos subterráneos, ¿sí? Allí estaban siendo abusados, los ponían a trabajar jornadas larguísimas por poca paga o nada, prácticamente les daban agua y algo para comer. Cuando la policía descubre esto, montan un operativo y este grupo de rescatistas, dentro de los cuales iban algunas personas que eran cristianos, miembros de iglesias, van a este lugar y trabajan en el rescate de estos niños. Y cuenta la mujer que cuando levanta uno de estos niños en sus brazos, ella se acerca al niño, lo alza y le susurra al oído, todo va a estar bien, le dice, Dios vino a rescatarte. Con la voz entrecortada, cuando esta mujer estaba contando este testimonio, ella cuenta que la respuesta del niño marcó su vida para siempre, porque dice que este chico la miró a los ojos y le dijo, ¿y por qué Dios no vino antes? ¿Sí? ¿Por qué Dios no vino antes? Yo no tengo la respuesta para esa pregunta de ese niño. Lo que sé es que se nos hace fácil culpar allí afuera a personas porque no hacen lo que les corresponde. Pero nosotros no podemos culpar a otros por no hacer lo que Dios espera que hagamos nosotros. ¿Sabe que la esperanza del mundo es y seguirá siendo Jesucristo? No es ninguna ONG, no es ningún partido político, no es ningún magnate. Lo mencioné hace un par de semanas en otro sermón. Es Jesucristo la esperanza del mundo y es su iglesia
el cuerpo de Cristo en la tierra, a través del cual nosotros estamos llevando esperanza a las familias en la tierra, a las naciones de la tierra. Entonces no es culpar a otros porque no hacen lo que les toca, es porque nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan cómodos a veces? ¿Por qué nos cuesta tanto, sí? Despertar realmente y decir: Señor, quiero invertir lo que soy y lo que tengo para que tu reino sea visible en la tierra, para que familias sean sanadas, para que personas sean bendecidas, para que niños sean rescatados. Vivimos en una época donde hemos entrado en un confort muy lindo como iglesia, ¿sí? Pero el Señor quiere sacudirnos de vez en cuando. Pensaba en esta historia y me preguntaba lo siguiente, ¿sí? Es una pregunta en la que he estado reflexionando mucho en este tiempo, ¿sí? Tenemos que orar por esto como iglesia. Le pregunto a Dios: ¿para qué estamos aquí nosotros, BAU, Vida Abundante en Uruguay? ¿Para qué estamos aquí en este lugar? ¿Sí? Dios no quiera que esto sea así, y mi oración y la de Ire es que nos permita seguirle sirviendo a Él muchísimos años acá, ¿sí? Estamos dispuestos a quedarnos aquí hasta el final de nuestras vidas, y esa es la voluntad del Señor. Amamos esta nación, nos encanta servirle al Señor aquí, pero Dios puede cambiar nuestros planes de la noche a la mañana. Solo Él sabe qué tiene para nosotros, ¿sí? Me pregunto qué pasaría si un día Dios en su soberanía decide que ya no va a haber más vida abundante en Uruguay. ¿Qué pasaría si? Seguramente la mayoría de ustedes en poco tiempo ya encontrarían otro lugar en cual congregarse. Gracias a Dios estamos en un país donde hay libertad de culto y hay muchísimas iglesias locales. Algunos nos extrañarían más que otros, seguramente. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa si la comunidad en la que estamos percibiría nuestra ausencia, o si somos un local más de los tantos que hay en la zona. Eso es lo que me preocupa. Porque si estamos acá y somos cero para nuestra comunidad, no hemos entendido nada del por qué estamos aquí. Pero eso es un peso muy grande para llevar solo sobre mis hombros. Eso es algo que nos corresponde a todos. Y tenemos que preguntarle a nuestro Señor: ¿cómo quieres que Vida Abundante Uruguay tenga un impacto en la comunidad en donde nos has sembrado? ¿Qué podemos hacer para bendecir a las familias de nuestro vecindario sin esperar que vengan? No se trata de ir a darles algo para traerlos se trata de ir a mostrarles el amor de Jesús, predicarles la verdad, y que a partir de allí el Señor haga algo en sus vidas. Si los quiere llevar a otra iglesia, gloria a Dios. El problema es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Si estamos demasiado cómodos viniendo 2 horas el fin de semana y salimos de acá y no pensamos. ¿Cuántos oramos por nuestro barrio donde estamos como iglesia? ¿Cuántos incluimos en nuestras oraciones Pocitos, Buceo, Villa Dolores, Punta Carretas, estos barrios que están alrededor de donde estamos ubicados? ¿Cuánto les pedimos a Dios que nos ayude a hacer luz en esta comunidad? Una iglesia que crece en impacto a la comunidad, ¿sí? Dice Hechos 2:47 que todos en la ciudad los querían. Su misión era de adentro hacia afuera. Voy a decir algo también. Para la gloria de Dios, yo creo que Vida Abundante Uruguay, a pesar de las carencias que tenemos, es una iglesia grande, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque lo que hace grande a una iglesia no es la cantidad de asistentes, sino el compromiso, la pasión y el deseo de sus miembros por servir a Dios sirviendo a otras personas. Creo que eso es lo que hasta aquí cada uno de nosotros se ha dispuesto a hacer. Juntos, unirnos como familia y buscar la manera de, con aquello que Dios nos ha dado, poder tener un impacto allá afuera en nuestra sociedad, ser relevantes en nuestra cultura. Que cuando la gente pase por acá, diga: ahí hay gente que está haciendo las cosas diferente. Ahí hay gente que cuando pasamos allí por afuera y nos miran, nos saludan, nos sonríen amablemente, aunque nos gruñan, ¿sí?
Iglesias locales que cuentan con el compromiso de sus miembros, no importa si son 20, 30, 50, 1000 o 10,000. Iglesias locales que tienen el compromiso de su membresía. Es una iglesia relevante, capaz de influenciar positivamente las vidas de los miembros de su comunidad. Y yo creo que VAU tiene miembros no asistentes. Somos una iglesia de gente que entiende para qué nos unió el Señor, para un propósito común, ¿sí? Por otra parte, iglesias locales sin el compromiso de sus miembros, no importa qué tan grandes sean en número, son iglesias que al cabo del tiempo podrían dejar de ser trascendentes en su entorno. Ya vimos lo que ocurrió en la Catedral de Cristal, lamentablemente, ¿sí? 1, una iglesia saludable crece en santidad. 2, crece en conocimiento de la verdad. 3, crece en unidad. 4, crece en impacto a la comunidad. Y número 5, esta es la última, una iglesia saludable también es una iglesia que crece en número. No podemos sacarlo de allí porque está en la palabra de Dios. Le pido a los chicos si me ayudan. Todo lo que tiene vida nace, crece, ¿sí? Y si bien esto no es lo primero ni lo único que le importa a Dios, como ya vimos, hay otras áreas que le interesan al Señor en las que crezcamos como iglesia. Yo creo que también crecer en número no solamente es normal, sino que es la voluntad de Dios, porque Dios quiere ver su iglesia crecer. Dios quiere ver la iglesia crecer. Y esto es señal de una iglesia que se desarrolla saludablemente. Dice Hechos 2:47. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta es la consecuencia de una iglesia que se esfuerza por crecer en otras áreas, que se esfuerza por crecer en santidad, en conocimiento de la verdad, en unidad, comunión, generosidad, en su impacto a en la comunidad. Cuando buscamos crecer primero en estas áreas y nuestro punto central no es solamente crecer en número, Dios va a empezar a añadir a la comunidad a aquellos que han de ser salvos. ¿Y qué dice el texto? ¿Quién añadía? El Señor. El Señor, sí. Crecer en número, familia, no depende de nuestros esfuerzos. Claro, nos toca hacer cosas como hemos venido mencionando, pero no es tan sencillo como algunos piensan, ¿sí? Hay quienes se dedican a contar cabezas. Vienen a la iglesia a contar cuántos vinieron y cuántos no vinieron. Está creciendo, es como que si esa es su única prioridad en la iglesia. Pero decía el otro día un pastor, predicador, Justin Burkholder, él decía que plantar iglesias es ver la iglesia de Cristo crecer, aun si mi iglesia no crece. Es un objetivo común, es ver el reino de Dios extenderse en la tierra. A nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde. Cuando pones sobre los hombros de una persona el crecimiento de una iglesia, estás convirtiendo algo hermoso, maravilloso que Dios pensó para bendecir la humanidad, lo estás igualando como si fuera un negocio, como si fuera una empresa. Traigamos al mejor empresario para hacer que esto crezca. Traigamos el mejor pastor, el mejor predicador para que esto crezca. Nos olvidamos que quien da crecimiento es el Señor. Son otras áreas las que nos corresponden a nosotros crecer. Y el crecimiento de una iglesia es integral, ¿sí? Depende de muchos factores. Hay contextos distintos, ¿sí? Hay algunos lugares que se requiere más tiempo para preparar la tierra, pero hay que confiar en que el Señor está trabajando. Y si nosotros permanecemos fieles, obedientes en la tarea que el Señor nos encomendó, Él se va a encargar de añadir a quien Él considere en el tiempo que Él considere. Y eso debe darnos paz, porque por encima de cualquier cosa, su iglesia no es mi iglesia. Él es la cabeza, no soy yo la cabeza, no somos nosotros la cabeza, ¿sí? En conclusión, nuevamente estoy convencido de que la iglesia es el vehículo a través del cual Dios está llevando bendición y esperanza a las familias en la tierra, ¿sí?
pesar de eso, dicen las estadísticas que hoy en día la iglesia es el lugar, como decía Guille ahora, al que menos quieren asistir las personas cuando necesitan ayuda, cuando necesitan paz, cuando necesitan dirección, consuelo y esperanzas. Piensan en un montón de estrategias y posibilidades antes de considerar la iglesia como una opción en sus vidas. Y eso fue lo que nos dimos cuenta en la playa. Empezábamos a hablar con la gente y cuando la conversación giraba en torno a Dios estaban receptivos. Cuando mencionaban la iglesia, cerraban la cortina y ya no te hablaban más. La iglesia produce choque en las personas. ¿Por qué? Tenía razón Durocher cuando dijo que el béisbol es como la iglesia. Creo que a pesar de que asistimos, no hemos entendido bien qué es la iglesia. Y porque nosotros no hemos logrado entender qué es la iglesia, hemos fracasado en mostrarles a otros lo que verdaderamente es la iglesia. Por eso le huyen. Piensan en la iglesia y se imaginan cualquier cosa que les horroriza, que les espanta, que les da terror. No puedo ir a una iglesia. Necesitamos cambiar el concepto que tenemos de iglesia. Empezar a mostrar a otras personas lo hermosa, lo maravillosa que es la iglesia y cuál es el propósito por el cual Dios la puso en la tierra para estos tiempos. Volvemos a la pregunta inicial: ¿qué es para vos la iglesia? ¿Qué es para vos la iglesia? Ahí voy a mostrar una foto de lo que significa para mí la iglesia. Esa es la iglesia. Es mi familia. Hace 6 años que estamos acá. Esa foto fue en el día de mi cumpleaños. Acá lo celebramos. Hace 6 años que estamos acá y ustedes se han convertido en nuestra familia para nosotros. Soy un apasionado de Jesucristo. Y porque soy apasionado de Jesucristo, también soy un apasionado por su esposa, la iglesia. Es que no se puede amar a Cristo y rechazar su esposa. No es posible. Me encanta como lo plantea la versión lenguaje actual. Dice: y decidieron vivir como una gran familia. Eligieron vivir como una gran familia. Y en las familias a veces reímos, a veces lloramos, a veces nos peleamos, pero porque nos amamos, seguimos perseverando juntos, a pesar de los defectos que cada uno de nosotros pueda tener. ¿Sí? No pierdas nunca esto de vista. Esa es la iglesia, esa es la familia. ¿Sí? No te pierdas la bendición de quedarte asombrado a ver lo que Dios está haciendo en otros y lo que quiere hacer en otros a través de tu vida y lo que va a hacer en tu vida a través de otras personas. Así que cierro este tiempo motivándoles a que se sumen a esta temporada de vida en casa, ¿sí? De grupos pequeños. Si este tiempo ya ha sido de bendición para nosotros a lo largo de estos años, les garantizo que esa experiencia en casa va a ser algo espectacularmente bueno. ¿Sí? Allí es donde vamos a experimentar el amor de Dios, la fidelidad de Dios a través de este grupo de personas tan imperfectas llamada iglesia. Vamos a orar unos por otros, vamos a apoyarnos en nuestras necesidades, vamos a crecer juntos, vamos a aprender juntos, vamos a poner a disposición del cuerpo de Cristo aquello que Dios nos ha dado: conocimiento, dones, nuestras casas, nuestros recursos, todo, un plato de comida. No nos limitemos. Le animo a que la próxima semana usted venga dispuesto a inscribirse en alguna de las 3 zonas que vamos a tener disponible para este arranque de grupos pequeños, y no se pierda esa bendición. Dios nos va a asombrar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a desafiar y va a ser un tiempo hermoso para cada uno de nosotros. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar este tiempo orando y dándole gracias al Señor. Papá, te damos gracias, Señor, por la bendición que es poder encontrarnos un sábado más
en tu casa, Señor, con nuestra familia en Cristo, Dios. Gracias por cómo bendices nuestra vida, papá, a través de cada una de las personas que hoy está acá. Gracias por su amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Porque cada vez que venimos y alguien nos saluda, alguien nos abraza, cada vez que no venimos y alguien pregunta, ¿y qué pasó con aquella persona? ¿Y qué pasó con aquel otro, Señor? Nos recuerda que estamos en una familia en la cual nos preocupamos unos a otros, Dios. No venimos aquí a contar cabezas, papá. Aunque oramos, Dios, por supuesto, para que nos permita ser de bendición para muchas personas más, y que tú sigas añadiendo tu pueblo, tu iglesia, a esta comunidad de fe, Señor. Pero venimos aquí a otra cosa, Señor, a encontrar consuelo, refugio, paz, ánimo, sanidad, fuerza, a crecer, Señor, en tu palabra, a conocerte más a través de la verdad, a través de Jesucristo, Señor, a abrazarnos, a animarnos, Señor, a compartir unos con otros, a fortalecer los vínculos, Señor. Ayúdanos, Padre, queremos ser una iglesia que sigue creciendo en todas las áreas, Señor. Que no solo nos importe un área, Señor, no porque sea menos importante, Señor, o más importante, sino porque el crecimiento tiene que ser integral, Señor. Y tenemos que ocuparnos de cuidar cada una de estas áreas, Señor. Que realmente estemos siendo desafiados a crecer en nuestro carácter, parecernos más a Jesús. Que estemos siendo motivados y animados, Señor, a conocerte más a través de la palabra, a conocer la verdad. Que cada vez, Señor, permanezcamos más unidos como una sola familia, y que podamos ser generosos, Dios, con esta casa para seguir extendiendo tu reino, Señor. Que podamos crecer en impacto a la comunidad, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser relevantes en nuestro entorno. A empezar orando, Señor, por el lugar en el que nos has sembrado, papá. Orar todas las noches por este edificio, Señor, por los vecinos que están acá arriba, los que están a los lados, los que están al frente, la gente del barrio, Señor, de estos barrios que están cerca. Y que tú nos ayudes, Señor, para poder entrar a esos lugares, Dios, y ser luz, ser sal, ser sanidad, ser transformación, ser vida, Señor, en las familias de la tierra, papá. Que nuestra misión sea de adentro hacia afuera, Padre. Te lo pedimos, Señor. Y que estas cosas, Señor, den como consecuencia, Señor, que tú vas añadiendo al grupo aquellos que han de ser salvos, Dios. Gracias por cada persona que está hoy acá, Señor. Bendecimos su vida, su familia, sus dones, sus talentos, su ministerio, el propósito por el cual los has traído hasta acá, Señor, en este lugar. Que se cumpla en el nombre de Jesús, papá. Regrésanos con bien a nuestro hogar, animados, con fuerza, con gozo, Señor, queriendo conocerte cada día más, Señor, y que a partir de ese conocimiento, Señor, cambie lo que significa la iglesia para nosotros, Señor, y que empecemos a darle el valor que tiene, el lugar que le corresponde, Señor, y que podamos entender, Señor, qué realmente es, para poder compartir con otros lo que realmente es tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, papá. En tu nombre, Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a cantar una canción un poco viejita, capaz que algunos la conocen. Igual quedan en libertad de ir. Hay panchos allá atrás a la venta para recaudar para el viaje para Costa Rica. Pero bueno, si conocen esta canción, les invitamos a cantarla.